Bueno, Primera de Juan 3:16, amén. Dice la palabra: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Bueno, justamente lo que vamos a hablar de este tema, que el amor, como dice acá la palabra, se tiene que mostrar en hechos o en actos. Entonces siempre tenemos que relacionar eso, porque, a ver, creo que cuando el hijo, ¿no?, de una mujer, por ejemplo, un bebé tiene hambre y va a llorar, y la madre tiene que suplir sus necesidades. Y en ese sentido habla de tener ese amor, ¿no?, ese amor con nuestro hermano en hechos. Y como, bueno, venía meditando con la palabra, que un amor que actúa tiene que ser un amor beneficioso para los hermanos, para el que está necesitado. Y si tal vez, ¿no?, meditamos un poquito, y tal vez uno razone y diga, no lo merece porque está en pecado, porque es duro, porque es caprichoso, porque, bueno, los defectos que vemos en una persona. Pero la palabra que dice, no sea vencido de lo malo, sino que en el bien vence el mal, dice la palabra. Y hay otra palabra que dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortaleza. Entonces, esas armas carnales no podemos usar nosotros en el sentido de venganza, en el sentido de gozarnos por el sufrimiento de otro, en el sentido de querer poner armas carnales, como entendemos, maneras de decir, bueno, no se lo merece y no le doy una mano. Porque muchas veces pensamos así, ¿no? Muchas veces cuando estamos enojados con una persona, justificamos nuestros enojos por el pecado que tiene esa persona. Entonces no queremos mostrar el amor o ayudar en este sentido, porque el amor que muestra acá el Señor se ve en actos, se ve en hechos. Y esto me lleva a Juan 10:11, Evangelio de Juan 10:11, dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Vemos acá la palabra. El buen pastor da la vida por las ovejas. Entonces, como se presenta acá el Señor, yo soy el buen pastor. Y el pastor va a proteger siempre a sus ovejas, no la va a dejar morir en las garras del lobo, eso es evidente, ¿no? Va a defenderla, entonces sale de la defensa de las ovejas. Entonces, en ese sentido se muestra el amor, porque las quiere y las protege. Entonces va a mostrar su ayuda. Y en Primera de Tesalonicenses 2:8, me dice esto, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8, dice, teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, dice, pues llegaste a sernos muy amados. Vemos acá la palabra. Nos hemos complacido no solo importar solamente la palabra, sino también nuestras propias vidas. Entonces, que expusieron su vida, consagraron su vida, brindaron su vida, porque dice, llegaron a ser muy amados los tesalonicenses. Y en ese sentido vemos cómo brindaron sus propias vidas, y no solamente la palabra. Entonces, mostraron en hechos, ¿no? Porque dieron su amor, dieron el Evangelio, compartieron el tiempo, y muchas cosas renunció, en este caso Pablo, con los tesalonicenses, renunció a su propia vida, su propia comodidad, su propio tiempo, podemos decir, porque había mucho amor en él. Entonces vemos, dice, nuestras propias vidas, no solamente el Evangelio, y muchas veces lo que queremos simplemente es hablar la palabra del Señor, pero no querer
o no se quiere cumplir esta parte de decir la ayuda, para brindar la ayuda mutua a los hermanos que están necesitados. Entonces vemos que, como dice acá, hemos compartido el Evangelio. Entonces, dice acá, vuelvo a repetir, sino también nuestras propias vidas. Entonces, no solamente palabra, esto es lo que está enseñando el Señor, no solamente palabra, también los hechos. Entonces, impartir la vida, exponer su vida, brindar su vida por otra persona, entonces quiere decir que el amor se tiene que mostrar en hechos. A ver, esto me dice en Gálatas 5:14. Muchas veces no lo tenemos muy bien relacionado. ¿Será que no se lo merece? Y siempre razonamos de la misma manera. Vieron que pasa eso, ¿no? Muchas veces razonamos, justificamos que no podemos mostrar amor a otra persona que nos hacen el mal. Entonces, como estoy hablando de hechos, no de palabra, de que te quiero, te amo, hermano, si no estoy relacionando esta palabra con la ayuda mutua o con la ayuda al que está caído, al que está necesitado, vamos a decirlo así. Entonces, al estar enojados nosotros, decimos, no se lo merece, eso es lo que estamos enseñando. Entonces, solamente decimos, bueno, se tiene que humillar, tiene que pedir perdón, por algo está así. Entonces, ¿qué pasa? Nos desligamos de la responsabilidad del cristiano, que el cristiano está para levantar al buen samaritano. Entonces, vuelvo a repetir, cuando decimos esto, que no se lo merece, estamos actuando con armas carnales, porque imponemos nuestra justicia propia, nuestra manera propia. Entonces, vemos a la necesidad del hermano, pero decir, está pasando tal vez un trato. Entonces, ahí es cuando no lo mostrás en hechos, solamente en palabras, y eso es lo que está evidenciando la palabra, que muchas veces nos quedamos en palabra y los hechos están ausentes. Y yo creo que cuando, por ejemplo, un niño se cae, se lastima, la madre va y acude, o el padre va y acude en su ayuda para sanarlo, ¿no? Entonces vemos que la parte de la lastimadura trata de curarle, le pone remedio, y ahí se está viendo el amor o del padre o de la madre en sí. Pero si uno simplemente observa, no hay amor de Dios. No hay amor de Dios, porque no solamente, y bueno, ya se te va a pasar, hijo. No, porque muchas veces nos justificamos así también en palabra. Bueno, se tienen que humillar, bueno, yo te muestro la palabra, ese es el amor de Dios. Sí, uno nos muestra el error, pero ¿qué pasa? Uno tiene que actuar también. Por ejemplo, a una criatura le decís, no corras que te vas a caer, no corras que te vas a caer, no corras que te vas a caer. Va y corre y se cae, y se lastima. Bueno, la madre o el padre le va a decir, bueno, yo te dije. O sea, en el sentido que le va a mostrar por palabra que le había avisado, pero también va y lo cura, lo sana, no lo deja tirado ahí, sino que lo levanta y trata de curarle la lastimadura. Bueno, así también compara el amor de Dios, que nosotros podemos evidenciar por palabra, pero también tenemos que actuar. Y esa es la parte que muchas veces tenemos falencia, ¿no? Porque queremos actuar según la circunstancia o según a ver si nos cae bien la persona o no. Y dice así la palabra en Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vemos, ahí se cumple la verdadera palabra de Dios. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Vos te amás? O sea, creo que nos amamos todos, por eso tenemos muchas veces hasta compasión, sentimos lástima, y nosotros no nos vamos a golpear en el sentido que vamos a sentir el dolor. Nosotros no vamos a golpear a nosotros mismos o no vamos en desmedro de nuestra persona. Entonces, ¿por qué? Porque no queremos perjuicio para nuestra persona. Entonces, como nos amamos así también, debemos, como acá lo enseña, amar al prójimo, amar al prójimo. Entonces, el mismo amor que querés sentir de los demás, también tenés que sentir por tu prójimo. Y ahí estás cumpliendo la ley de Dios, como dice acá la palabra. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis. Entonces, acá está mostrando la división. Acá está mostrando las peleas, las murmuraciones. Si se muerden y se comen unos a otros, dice, miren también que no se consuman, que no se destruyan. Porque ahí no va a pedir cuenta el Señor. Dice, es necesario que vengan los tropiezos. Esa es la parte de la cruz.
pero hay por los que vinieron. A ese le va a pedir cuenta el Señor. Va a venir, digamos, en castigo. ¿Por qué? Porque está perjudicando a otra alma. Y como dice acá la palabra, digo pues, en el 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, vemos acá que nos está explicando en este versículo que cuando el Espíritu de Dios actúa en nosotros, es cuando va a poder producir buen fruto. Dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, andad en el Espíritu. Y cuando estamos en el Espíritu, es lo que va a producir buen fruto. A ver, y nos apoyamos en esta palabra para poder ver. En Juan 15, 1 y 2, Juan 15, 1 y 2, la otra vez lo estuve nombrando esto, y dijo Jesús, yo soy la vid y vosotros sois los sarmientos, o vástagos, lo mismo, las ramas, dice, todo sarmiento, o todo, ¿cómo dice en la versión de Reina Valera? Todo pámpano, dice así, que en mí no lleve fruto lo quitará. Entonces vemos que la rama tiene que producir fruto. Pero la rama, ¿de quién depende? Del tronco, exactamente, del tronco. Entonces nosotros dependemos para dar buenos frutos, ¿de quién? De Jesucristo. Y si Jesucristo está en nuestra vida o dependemos de Jesucristo, entonces va a producir buen fruto. Cuando sentimos la presencia del Señor, por eso quiere esa comunión, esa relación, que sintamos los frutos espirituales o el mismo Espíritu de Dios nos guíe, nos gobierne a través de la palabra y a través de la oración. Entonces nosotros vamos humillándonos, vamos alimentando por la palabra nuestra fe y vamos a actuar como Cristo, porque nos estamos alimentando de su misma naturaleza. Entonces ahí vamos a ver la necesidad de los demás. Porque, por ejemplo, Jesucristo cuando vio la multitud en los montes, dice que los vio desparramados como ovejas sin pastor, dice que no tenían pastor, y tuvo compasión de ellas. Entonces esa misma mirada vamos a tener. Vamos a ver las necesidades de los demás para poder cubrir esa necesidad, que muchas veces no las vemos. ¿Por qué? Porque miramos solamente nuestra necesidad en el sentido, me falta esto, me falta esto, me falta esto, me falta esto, y no miramos para los demás. Entonces, ahí no está reinando el amor de Dios, está reinando el egoísmo, la codicia, la avaricia. Entonces, uno, y avaro, ¿qué quiere decir? Acumular para uno, y muchas veces estamos así. Pensamos en nosotros mismos y no vemos la necesidad de los demás. Y en este sentido, nos habla también la palabra que por sus frutos los conoceréis, dice en Mateo 7:20, eso se lo dice a los fariseos. Pero ¿tenemos frutos nosotros? ¿O frutos que redunden en nuestra cuenta? Entonces, en ese sentido del amor, ¿cubrimos la necesidad? Cuando vemos a otro que tiene una necesidad estoy diciendo, y muchas veces nos justificamos, nos hemos desentendido. ¿Vieron cuando dice la palabra, no sé si está en Corintios, creo, que dice que los gentiles judíos, los judíos que estaban entre los gentiles, o digamos judíos griegos, vamos a decir, que estaban expatriados, dice que criticaban a los judíos que estaban en Judea. ¿Por qué? Porque dice que no atendían a las viudas en las necesidades. Entonces, dice que produjo murmuración, porque las viudas eran desatendidas, porque las viudas tenían necesidad. Entonces las tenían que atender, y una obligación entre judíos atender las necesidades de los demás, y especialmente judías, huérfanos, desamparados. Entonces, porque lo dice la ley de Dios, es un mandato. Y bueno, en ese sentido, dice que hubo murmuración. Entonces así también, hermano, cuando no hay fruto en nosotros, en el sentido de que vemos necesidad, a uno le falta y a otro le sobra, y no hay esa ayuda, porque Dios muchas veces nos da la bendición, ¿para qué? Para poder cubrir la necesidad de los demás. Pero si vos, por ejemplo, en la abundancia, simplemente mirás y no haces nada, yo creo que no es la forma de actuar. Porque uno ahí es cuando ve la necesidad
el mismo Espíritu de Dios va a ver la necesidad y va a querer cubrir esa necesidad. Digo para el que tiene, yo no digo para el que no tiene. Lógicamente no le voy a pedir a Noelia que no tiene 2 pesos partidos por la mitad, si le voy a hablar así, para que le ayude a otro hermano que está en necesidad. No, es ilógico eso. Estamos hablando de al que le está sobrando, al que le está sobrando. Entonces, en ese sentido, vemos que no hay esa equidad. Y como dice la palabra del Señor, dice que todos, creo que dicen, tuvieron, dice, que tal en el modo que no sobró, ni al que tenía poco le faltó. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener esa equidad y tenemos que ver, a partir de esta palabra, por ejemplo, ver la necesidad, cuando está un hermano en necesidad, para cubrirle en ese sentido. Eso es que muchas veces nos ciega, y la maldad mismo muchas veces no permite esa abundancia digamos, en nuestra vida, y a veces permite la abundancia, pero no permite el descanso interno. Viven atormentados, porque es una palabra que no se cumple en sí, que siempre uno intenta justificar para no dar, y ese espíritu de mezquindad, en el sentido, tenés, pero vos ves la necesidad, pero como decíamos al principio, también ves la falencia del hermano, la falencia. Y vemos que de ahí es que muchos se agarran cuando la palabra dice que uno tiene que actuar como Cristo, dar, porque Cristo amó a los pecadores y aún hizo milagros con los pecadores, y aún con los necesitados ahí vemos que hizo el milagro, muchas veces por misericordia y otras veces sí por humillación, digamos, porque la persona estaba arrepentida, se confesaba en pecados, pero muchas veces hasta por misericordia actuó. Y dice así la palabra en Juan 13:35. Juan 13:35. Yo tampoco estoy hablando esto de acostumbrar a una persona, digamos, a que lo mantenga. No, yo no estoy hablando de esto. Tampoco estoy diciendo vas a ir y le vas a comprar un auto, lo vas a mantener en abundancia. Tampoco estoy diciendo eso. Estoy diciendo la simple necesidad de comida y abrigo. Como dice, si tuviera, dice, sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Simplemente la necesidad. ¿Está pasando hambre? Cubrirle con comida. ¿Está pasando necesidad de vestimenta? Cubrirle con la vestimenta. Entonces, en ese sentido, si a vos te sobra, vos tenés la posibilidad de ayudar, no te podés hacer el desentendido o la desentendida. Y dice así la palabra del Señor. En estos conocerán que todos son mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Vemos acá la palabra. Dice, en esto conocerán que son mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Entonces, ¿cómo van a actuar los discípulos? Van a actuar como actúa el maestro, porque son aprendices. Entonces van a utilizar o van a actuar de la misma forma, o sea, la misma conducta como el Señor actuaría. Ahora esto me lleva al 17 y 18, por ejemplo, vamos a repasarlo otra vez. Dice así la palabra, 17 y 18. Dice así, pero si tenéis bienes de este mundo y ve a tu hermano en necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esa es la pregunta. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Cerrás tu corazón, no ayudás, eso está diciendo. Por más que, a ver, tenés bienes, a eso es lo que estoy diciendo, tenés bienes. Esto es lo que estaba diciendo hoy. Tenés la posibilidad, tenés el cómo, tenés la herramienta, tenés la bendición, tenés la abundancia en los bienes materiales. Y ves a tu hermano tener necesidad, entonces, y cierra el corazón de su hermano. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Y después dice, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Y con respecto a esto vamos a agregar el versículo de Deuteronomio 15:7.
Deuteronomio 15:7. Nadie se quiere desprenderse, digamos, de la parte económica. Esa es la parte que, a ver, siempre hablamos que el creyente tiene que valorar lo espiritual y despojarse de la codicia. Pero esa es la parte que vos cuando pedís, no hay caso, ¿eh? No hay caso, así, puño, hechicería, como decía mi vieja, con puño cerrado, así atajan el dinero, no quieren. Entonces ahí está justamente la parte que nos sigue y la parte que impide también la manifestación del poder de Dios. Ahora dice así la palabra, Deuteronomio 15:7. Si hay un menesteroso contigo, un necesitado, uno de tus hermanos, dice, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor, tu Dios, te da, no endurecerás tu corazón, dice, no vas a endurecer tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Vemos, a tu hermano pobre. ¿Hay pobres? ¿Por qué decimos que la pobreza? Sí, ustedes saben, ustedes siempre lo responden. ¿Por qué decimos que viene la pobreza? Todo el tiempo lo dicen. Por el pecado. Pero acá, ¿qué dice? Tu hermano pobre. Tal vez tiene pecado, como dice acá. Pero dice, no endurecerás tu corazón. ¿Cómo podemos invalidar esta palabra? No la vas a invalidar. Porque vos tenés que actuar de una forma. Lo que te está pidiendo acá, al que le está pidiendo acá, no es al pobre. Acá le está pidiendo, si hay un necesitado, ¿vos cómo actuarías? No te podés endurecer contra él. Eso dice la palabra. Vence con el bien el mal. Vemos, las armas de nuestra milicia no son carnales. Si vos pretendés corregir a una persona, pretendés corregirle, decir, no le ayudes para que aprenda. Entonces ahí ya estás fuera de la palabra del Señor. Y como dice, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Santiago 2:15 y 16 dice así la palabra. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, o sea, de comida diaria, eso está diciendo. Y uno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué te sirve? Andá en paz con Dios. Estén tranquilos. Calentados, saciados, dice. Calentados, habla de cubrirse con la ropa. Saciados, habla de comida. Pero no le den lo necesario, ¿de qué le sirve? Entonces muchas veces estamos así, simplemente en palabras y no en hecho. No sirve. Esto está diciendo la palabra. No sirve. Y muchas veces nos llenamos de boca, palabra, 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 palabra. Y muchas veces decimos que hay que humillarse. Pero cuando te toca el bolsillo, ahí no te humillás. O cuando tenés la posibilidad de ayudar, no ayudás. Entonces, ¿cuál es la humillación? ¿Cuál es el arrepentimiento de pecado? Si en eso siempre estás fallando. Si siempre está la maldad ahí cubierta. Si siempre te está gobernando la soberbia, la división, el juzgar a los demás. ¿Cuál es el mérito? ¿A dónde está la humillación? Todos dicen que se humillan. O por ejemplo, ¿de qué sirve? Por ejemplo, no es que no sirva, pero ¿de qué sirve escuchar tanto la palabra y orar tanto si después no pones en práctica tu humillación? Supuestamente te está humillando. Porque lees mucho, porque orás mucho, te humillás mucho, mucho arrepentimiento, ocupás el tiempo todo el tiempo con eso. Pero después en los actos no se ve lo mismo. Entonces, ¿cuál es el mérito? No sirve para nada, no le sirve a nadie eso. No le sirve a nadie. Porque Dios lo que quiere ver es ese acto del arrepentimiento que estamos diciendo, que estamos pregonando. Quiere ver ese actuar
Y dice acá la palabra en Proverbios 14:31. Proverbios 14:31. El que oprime al pobre afrenta al hacedor, ¿no? El que oprime al pobre afrenta al hacedor, pero el que se apiada del necesitado le honra. Entonces, el que oprime al pobre, entonces, ¿qué está diciendo? Afrenta, avergüenza a Dios. Eso está diciendo, el que oprime al pobre. Pero el que se apiada del necesitado, ¿qué está? Honra a Dios, exalta a Dios. Entonces, esto nos enseña la palabra y vamos a decir, tal vez uno diga, yo no oprimo al pobre. Él es pobre porque yo no le estoy sacando lo que no tiene. Tal vez pensaremos así un poquito, ¿no? Pero yo lo estoy llevando para el lado de que si vos te apiadás de esa persona necesitada, le estás honrando a Dios con tus hechos. Si vos no ayudás a esa persona necesitada, estás avergonzando a Dios con tus hechos. Porque Dios te da la palabra para tener discernimiento, para orar, para clamar, para mostrar misericordia por esa alma necesitada. Entonces, quiere ver una transformación, porque si vamos a actuar como actúa el mundo, con odio, con venganza, con esto, con lo otro, juzgando, midiendo, entonces, ¿para qué nos sirve estar acá? Cargando de palabras, orando todo el tiempo, ocupando un tiempo valioso, pero después cuando, esa herramienta, por ejemplo, vos decís, ocupá y pongámosle que yo tengo una herramienta, ¿no? Que la fabrico y ocupé mucho tiempo de mi vida, y cuando voy a usar esa herramienta, se rompe, no me sirve, no cumple su función. ¿Cuál es la productividad? ¿Para qué me sirve entonces? Entonces muchas veces, hermano, ocupamos tiempo valioso de nuestra vida, tiempo de oración, tiempo de palabra, pero después cuando te va a usar como herramienta a Dios, ya no sirve. ¿Por qué? Porque no se muestra el amor con los hechos, como dice acá la palabra. No se cubre la necesidad. Eso estoy hablando, no amor de palabra, sino de los hechos. Se dice comúnmente que las mujeres sienten el amor diferente que los hombres. ¿Cómo entendemos nosotros los hombres el amor? Así dicen los especialistas, yo no sé. Esto va a servir de enseñanza. Dice que los hombres expresamos el amor con palabras. Te quiero, te amo, ta. Pero las mujeres, ¿sabe cómo perciben el amor del hombre? Cuando cubre la necesidad, la vestimenta y la comida. La cobertura esa. Ellos perciben así. Y nosotros los hombres percibimos simplemente con palabras. Te quiero, te adoro, pero quedan en palabras y no sirve. Entonces vemos que justamente la mirada, como dicen los especialistas de la mujer, esa es la que tiene Dios, el de cubrir la necesidad del necesitado. Ahora dice así la palabra en Proverbios 21:13. Proverbios 21:13. Dice así la palabra: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. Bueno, eso. Dice, el que cierra su oído al clamor ¿de quién? Del pobre, dice, del pobre, del necesitado. También él clamará, o sea, va a clamar a Dios y no va a recibir respuesta, o no recibirá respuesta. Esto se puede tomar de dos maneras. Él también pedirá y tampoco va a recibir ayuda, pero yo lo llevaba en el sentido del Señor. Como muchas veces oramos y no recibimos la respuesta. ¿Por qué no escucha nuestra oración el Señor? Porque no actuamos con misericordia, con ese amor de cubrir la necesidad. Entonces, de ahí viene el tormento. Tal vez no sea necesidad económica, como decía hoy, pero ¿qué pasa? Tu cabeza no descansa.
Entonces pedí al Señor que cambie esa situación, que te saque los tormentos, que te saque las cargas, que te saque el dolor de cabeza, la opresión, el vacío, el descontento. Todas esas cosas le estás pidiendo, que te cambie. ¿Y por qué tenés que sentir lo que sentís? Si Dios puede cambiar. Pero ¿qué pasa? Cuando el Señor te quiere usar, entonces vos ves al necesitado, ves al pobre y no brindás tu ayuda, teniendo con qué. Entonces vas a clamar a Dios y no te va a sacar la opresión, dolor de cabeza, nervio, tormento, desesperación, vacío espiritual sin sentido de vida y todas las demás cosas que te van tomando y esos espíritus que te atormentan. ¿Por qué? Porque estás actuando, digamos, en contra de la palabra. Ve al necesitado, no lo querés ayudar. ¿Y cómo te va a escuchar Dios? Si vos no escuchás al necesitado. Entonces dice acá también la palabra, en Proverbios 19:17. 19:17 de Proverbios. El que se apiada del pobre presta al Señor. Presta al Señor. Y esto lo decía el Señor también. Porque cuando tuve sed me diste de beber. ¿Cuándo te vimos? Bueno, cuando hiciste por uno de los necesitados, por mí lo hiciste, dice el Señor. Entonces vemos acá la palabra. El que se apiada del pobre presta al Señor. Y el Señor lo recompensará por su buena obra. Entonces la bendición está en ayudar, en ver la necesidad y cubrir, porque ahí se muestra el acto del cristiano. Se ve el fruto espiritual. Se ve el cambio, la transformación, porque actuamos, hermano, como actuaría el Señor. Y como dice en Isaías 58:7, y dice el verdadero ayuno. Y yo digo, la verdadera humillación. No es que comparta tu pan con el hambriento, dice. Esta parte es la que quería destacar. No es que comparta tu pan con el hambriento. Ahí se ve la humillación. Es el verdadero ayuno. Y se recibe a los pobres sin hogar en tu casa y bueno, y ves al desnudo y lo cubras y no te escondas de tu semejante, pero dice esta palabra, no es que parta tu pan con el hambriento. Entonces, vemos, es el verdadero ayuno. Decimos que nos humillamos todo el tiempo, decimos que nos guardamos el pecado, pero el verdadero ayuno, que el ayuno representaba el privarse de pecado, el no contaminarse, el humillarse. Entonces, ¿no es que comparta tu pan con el hambriento? Entonces, en la necesidad vemos cómo se debe cubrir. Entonces, ese es el verdadero ayuno. Esa es la verdadera humillación, ese es el verdadero arrepentimiento. Después no podemos llenar la boca, hermano. Pero si no hay transformación, quedan en palabra. Tu palabra contra otro. Simplemente, a ver quién tiene razón, quién es más fuerte. O como dicen en el mundo, ¿quién es más capanga? A ver, ¿quién gobierna? ¿Quién tiene más poder, más autoridad? Pero simplemente quedan palabras. Y eso no es humillación. Humillación es el que comparta tu pan con el hambriento. Entonces, quiere ver por los hechos del Señor. Después no podemos razonar, la palabra la podemos explicar de una manera a la otra, pero mientras no haya acto, no hay arrepentimiento, hermano. Eso lo destaca así la palabra. Lo escribe así la palabra. Lo dice así la palabra y lo afirma así. Si no hay hecho, no hay arrepentimiento. Y contra eso no podemos, ni por más que, mira, leamos todo el día la palabra, por más que meditemos todo el día la palabra, por más que oremos, aunque sea 800 horas, pero si no hay transformación, no sirve para nada los cambios. Sigue de la misma manera tu vida. Una religiosidad, o como dice, un fariseísmo. Fariseo. ¿Por qué? Porque por dentro estaba lleno de hediondez. Y así muchas veces por dentro estamos llenos de pecado. Porque no hay ese actuar que Dios quiere. Y como dice acá la palabra, Lucas 3:11. Lucas 3:11. El que tiene 2 túnicas comparta con el que no tiene. El que tiene 2 túnicas. O digo, el que tiene 2 platos de comida. Comparta con uno que no tiene. Muchas veces hasta el mundo actúa mejor. Ayer venía hablando con un muchacho que lo conocí hace poquito. La otra vez le brindé ayuda, vi con el soporte ahí, y se entendía algo y le abrí, bueno, justo lo encontré ayer. Me dice, ¿querés arroz? Yo pensé que me iba a dar un paquete de arroz. Sí, bueno, está bien. Pensé, y dice ahí, pero una bandeja así de un restaurante chino, todo lleno,
O sea, ni lo tocó, está empaquetado. Y bueno, actúa. ¿Actúa por qué? Porque es recíproco. ¿Por qué? Como lo ayuda, entonces vuelve. Entonces así también el cristiano debe actuar para que vuelva a la bendición. Y cuando vos necesitas, en necesidad no esperes que te haya ayudado antes, sino que vos actúas primero para que después vuelva a la bendición. Pero también la palabra dice no esperando nada a cambio. Tal vez no te ayuden, pero Dios te va a recompensar, como dice la palabra. Dios se lo recompensará. Entonces dice así la palabra también en 2 Corintios, con esto terminamos, 2 Corintios 8:9. Porque conocéis, 2 Corintios 8:9, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor de vosotros se hizo pobre. O podemos decir, se despojó, porque el Señor no era pobre. Se despojó, dio todo, brindó todo lo que tenía, eso está diciendo. Brindó una ayuda para que vosotros, por medio de su pobreza o su despojo, llegaréis a ser, ¿qué? Ricos. Entonces, te bendice el Señor. Entonces, de esa misma forma, hermano, quiero que actuemos, despojándonos. Y ya veo, o sea, ya digo, ¿no? No estoy pidiendo a un necesitado. Aunque vemos el hecho de la viuda con las 2 blancas. Pero, a veces yo entiendo esto, que hay personas que les nace el ayudar pero no tienen. Entonces a veces no hay, y yo quiero comprar esto, le digo, vos no tenés plata para comprar, vos no podés comprar. Vos necesitas ayuda, todavía necesitas acomodarte, vos necesitas para vos. Necesitas para vos primero, despojarte de esa miseria, esa trancarrúa y todos los pecados que tiene, para que Dios le dé la abundancia. A vos te deben ayudar, que es al revés. Vos no podés ayudar a un rico o al que tiene. Es lo mismo que, le digo a uno que no tenga trabajo, andá, diezmale a eso, dale 10.000 pesos. Pero, ¿cuál es el beneficio? Si Enzo tiene trabajo, ¿cuál es el beneficio? Entonces muchas veces actuamos al revés. ¿Pero por qué? Porque hay una confusión en la palabra. El que tiene debe ayudar al que no tiene. Y si tenés poco, bueno, compartís, como dice la palabra. Pero muchas veces mal entendemos la palabra, ¿y qué pasa? Los pobres necesitan ayudar al rico, pero parece Argentina. ¿Por qué? Porque los pobres ayudan a los políticos, más o menos así, lo puedo describir. Que se llenan los bolsillos, están más ricos, pero el pueblo muerto de hambre y ayudando ¿a qué? A que se sustente en el gobierno con la riqueza. Y más o menos así también nos estamos actuando, muchas veces actuamos como iglesia. ¿Por qué? Porque no discernimos en esa parte. El que tiene debe ayudar al que no tiene, al que tiene necesidad. Entonces vemos cómo es el amor de Dios que se muestra en brindar, en esa ayuda, no solamente en palabras, sino en hechos. Bueno, seguimos mañana, ¿ven?